Capítulo: El granjero multimillonario encuentra su amor perdido gracias a un acto de bondad inesperado. Capítulo 1. El misterioso comienzo. Desde el primer momento, un silencio inquietante se cernió sobre la vieja casa de campo, interrumpido únicamente por el leve susurro de las hojas agitadas por una brisa invisible. Sombras extrañas parpadeaban en las paredes agrietadas, como si la casa misma guardara secretos desesperados por ser descubiertos. Cada crujido de las tablas del suelo resonaba como una advertencia susurrada, mientras que afuera el aullido lejano de un lobo solitario provocaba escalofríos en la columna. Algo estaba innegablemente mal. Una verdad oculta acechaba justo debajo de la superficie, esperando a ser desentrañada. El aire se volvió denso con anticipación, mientras luces inexplicables bailaban en la oscuridad y los rumores susurrados de los habitantes del pueblo hablaban de una antigua maldición que nadie se atrevía a desafiar. Cada extraño suceso se acumulaba sobre el anterior, tejiendo una enmarañada red de misterio que arrastraba al lector más profundamente a la historia, ansiando saber qué fuerzas siniestras estaban en juego. Don Manuel, el granjero más adinerado del pueblo, había trabajado la tierra con sudor y esfuerzo. Su fortuna no solo se medía en dinero, era un hombre de gran corazón. Sin embargo, a pesar de su éxito, un vacío le carcomía el alma. La ausencia de Isabela, su amor de juventud, lo atormentaba. La memoria de su risa aún resonaba en su corazón como un eco distante, recordándole un pasado que se había ido por un malentendido desgarrador. Un día, mientras ayudaba a un grupo de niños atrapados en un pequeño barranco durante una tormenta inesperada, el destino le dio un giro inesperado. Al llegar a la escena, Manuel notó una figura familiar entre los aterrados rostros: Isabela. Su corazón latió con fuerza, sus manos temblaban al reconocerla. ¿Qué hacía ella de regreso en el pueblo? La tormenta rugía, pero algo en su pecho chisporroteaba de esperanza. El encuentro fue una mezcla de emoción y miedo. Isabela, con sus ojos llenos de historias no contadas, compartió que regresaba de un tumultuoso divorcio que la había dejado marcada. Su historia reveló cicatrices que iban más allá de las palabras, y cuando sus miradas se cruzaron, Manuel sintió que el tiempo se retenía. Era el momento que tanto había esperado, pero la verdad era mucho más complicada de lo que imaginaba. Mientras se sumergían en un mar de emociones, Manuel se dio cuenta de que había algo más que debía descubrir. Un oscuro secreto acechaba en el pasado de Isabela, una carga que amenazaba con separarlos una vez más. ¿Podría él lidiar con esa verdad y encontrar la redención que ambos buscaban? Con su corazón arrostrando viejos rencores y nuevas oportunidades, Manuel se enfrentaba a la encrucijada que cambiaría el rumbo de sus vidas. El nudo en su garganta se hacía más fuerte y la ansiedad le oprimía el pecho. Estaba decidido a luchar por ella, pero ¿sería posible reconstruir la confianza? ¿O el secreto de Isabella sería una herida demasiado profunda de sanar? Mientras el cielo encapotado comenzaba a despejarse, Manuel se sintió más perdido que nunca, a la expectativa de una decisión que podría hacer estallar su mundo familiar en 1000 pedazos. ¿Podrá Manuel superar su pasado y abrazar un nuevo futuro junto a Isabella? ¿O el secreto que ella oculta será demasiado complicado de enfrentar? La tormenta en su corazón había comenzado, y la calma que se avecinaba podría ser más reveladora de lo que habían imaginado. Capítulo 2. El golpe del destino.
Las gotas de lluvia caían pesadas, como si el cielo llorara por la cadena de emociones entre Manuel e Isabella. Él sintió su presencia cercana, un imán que lo atraía, pero había una sombra que los acechaba. Y no era solo el malentendido del pasado. Su corazón latía con fuerza. La esperanza podía ser dulce, pero también podía ser un veneno. Isabella, susurró Manuel, con su voz temblando. ¿Qué ha pasado en este tiempo? La respuesta podría cambiar sus vidas. Pero antes de que ella pudiera abrir la boca, un grito desgarrador resonó desde el bosque. Un sonido que rasgó la tensión del momento. Ambos se giraron. El cielo parecía endurecerse aún más. El lamento provenía de un lugar cercano. Los niños que habían rescatado estaban aún cerca. Pero algo más estaba mal. Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercaron temiendo lo peor, cuando de pronto un estruendo sacudió la tierra. Un hombre salió corriendo del bosque, su rostro pálido, los ojos desorbitados. ¡Un accidente! ¡Ayuda, por favor! La angustia se adhirió al pecho de Manuel. Sin pensar, se dirigió hacia la dirección que había indicado el hombre. Isabela, aún paralizada por la confusión, lo siguió de cerca, sin dejar de mirar lo que sucedía. El aire se volvió denso, una mezcla de miedo y adrenalina. Al llegar, la escena era caótica. Un grupo de personas formaban un círculo. Gritos y lamentos llenaban el aire pesado. Manuel se abrió paso entre ellos, llegando al centro, donde yacía una figura en el suelo, sus manos temblorosas. Evitaron mirar de inmediato, pero cuando lo hizo, el mundo se le cayó a los pies. Era uno de los niños que había rescatado, pequeño y desvanecido, rodeado por un charco de rojo. ¡No!, gritó Manu, el sonido saliendo de su pecho como un llanto. En ese momento, el terror se apoderó de él, y su mente no podía entender cómo eso podía pasar. ¡Llamen a una ambulancia! De repente, Isabela se acercó y le tomó del brazo, con una mirada que llevaba consigo un torrente de secretos. «No es un accidente, Manuel», dijo, su voz quebrándose. «Nada de esto es lo que parece». Las palabras de Isabela lo hirieron más que la tragedia frente a él. «¿Qué quieres decir, Manuel?» Estaba al borde, su mundo girando. Antes de que pudiera comprender la respuesta, Isabela dio un paso atrás. «Te lo tengo que contar, todo lo que he estado escondiendo». Su voz se volvió un susurro, incluso en medio del caos. «Hay una razón por la que volví. Algo muy oscuro». Alguien entre la multitud comenzó a murmurar. Una voz conocida. Una madre de uno de los niños en el suelo. «Esa mujer, no la dejen acercarse. Ella está detrás de esto». El murmullos se volvieron gritos. Las miradas se volvieron dagas. Y las palabras de una persona quedaron atrapadas en el aire como un eco de traición. Manuel sintió como si el aire le faltara. Todo lo que amaba, todo lo que era, se desmoronaba ante sus ojos. Isabela, su amor perdido, ahora se veía envuelta en la polémica, acusada de ser parte de esta pesadilla. La multitud se volvió hacia él, y los ojos críticos pedían respuestas que no tenía. Su corazón golpeaba con furia, sus manos temblaban ante lo que estaba sucediendo. ¿Era posible que ella tuviera la culpa, que su amor estuviera manchado por este horror? Mientras la tormenta comenzaba a calmarse, otro hecho oscuro emergió. Un susurro brotó entre los murmullos. Alguien está detrás de esto, y no es ella. El miedo y la culpa comenzaron a entrelazarse. Cualquier resto de seguridad se desvaneció. Una pregunta perforó su mente como un puñal. ¿Podría Manuel seguir luchando por Isabela?
dijo la verdad que estaba a punto de descubrir los separaría para siempre. La tormenta que había comenzado en su corazón se convirtió en un huracán. Las miradas que rodeaban a Manuel eran como dagas. Sentía el peso de sus ojos, la desconfianza y el miedo. Isabela, de pie a su lado, parecía una sombra, una figura quebrada en medio del juicio colectivo. «No puedo creer que estés aquí», decía una mujer entre la multitud. «Ella está involucrada en esto». La ansiedad se apoderó de Manuel. Su mente luchaba por asimilar la acusación, pero las palabras acercó un paso, su voz casi un susurro. «Manuel, lo que te voy a contar es difícil, pero necesito que me escuches». Las lágrimas llenaban sus ojos, mientras su mano se aferraba al abrigo de él, como si se aferrara a la última esperanza. Pero cuando estaba a punto de hablar, un nuevo grito desgarrador cortó la tensión. «¡Miren! ¡Miren allí!», exclamó una voz. Manuel siguió la dirección del dedo que apuntaba. Un movimiento de tierra, algo en el bosque, un parpadeo de sombras. En medio de la multitud, las miradas se volvieron a buscar. Confusión, asombro. En un instante, un hombre emergió, desgreñado y cubierto de barro. «Es él, el responsable del accidente», gritó, su rostro distorsionado por el terror. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿De qué habla?», murmuró. «Ese tipo fue él quien empujó al niño», manifestó, señalando a un hombre de pie en la distancia, consciente pero oculto por la multitud. Las palabras estaban cargadas de veneno. Manuel se volvió hacia Isabela. Ella palideció. Sus ojos reflejaban confusión. «¿Tú lo conoces?», preguntó Manuel, con el corazón latiendo con fuerza. Y antes de que ella pudiera responder, el hombre, descuidadamente empujado por la multitud, dio un paso adelante. Su rostro, ahora iluminado por un destello de luz intermitente, reveló una marca familiar, una cicatriz en su cara que era imposible de olvidar. «Diego», murmuró Manuel, el nombre apenas saliendo de su pecho. Era el hermano de Isabela, él. Hombre que había estado ausente durante años. Una traición se fisuraba en el aire. «¿Qué haces aquí?». El caos estalló. «¿Qué significan estas palabras?», preguntó una mujer con voz temblorosa. «Él es el que está detrás de todo esto». Manuel sintió que el aire se le escapaba. ¿Era posible que Isabela albergara secretos tan oscuros? La conexión entre ellos se sentía inminentemente tenue. «No, no», rogó Isabela, tratando de aferrarse al hilo de la conversación. «Diego no tiene nada que ver con esto». Su voz se quebraba a medida que las palabras luchaban por salir, pero las miradas volvían a él, inmergiéndose en sospecha. «No es cierto, Diego. Habla», forzó Manuel. La revelación de su hermano, la figura oscura en él. Trasfondo era un puño cerrado en su pecho, y cuando el hombre abrió la boca, sus palabras fueron como cuchillos. «Lo siento, no pude evitarlo. Todo esto es por culpa de ella». El aire en la escena se volvió denso, un hormigueo insidioso que rasgaba las emociones. «Por favor, dímelo», imploró Manuel, sintiendo su mundo tambalearse. Isabela se aferró a él, su angustia palpable. Pero antes que ella pudiera pronunciar una palabra, el hombre disparó una nueva bomba. «Isabela, ¿cómo me vendiste?». La multitud estalló. Los murmullos se convirtieron en gritos. El horror en los ojos de Isabela se tornó palpable, drenando su color y dejando solo la desolación. «No, no puedes», suplicó. Manuel sentía el colapso a su alrededor. La verdad escurridiza, retumbando en su corazón. «Espera, Manuel, hay más».
empezó a decir Isabela, pero el sonido de la desesperación se mezcló con el silencio. Su pecho volía. Todo lo que creía saber sobre su amor, sobre ella, se desvanecía. La tormenta dentro de él rugía más fuerte. ¿Era cierta la traición? ¿Ella lo había vendido a su hermano? El mundo se retorcía. ¿Qué verdad grotesca estaba a punto de florecer que podía cambiarlo todo de nuevo? El cielo de su vida parecía oscuro, pero en el fondo una chispa de incertidumbre danzaba, prometiendo más caos. Isabela se quedó paralizada, el corazón retumbando en su pecho. Manuel sentía una tormenta eléctrica en su interior, su mundo girando. Todo lo que había creído, todo lo que había amado se tambaleaba. ¿Era posible que alguien tan cercano tuviera secretos tan oscuros? Pero antes de que la confusión pudiera apoderarse de él por completo, un grito desgarrador rasgó el aire. ¡Mire! ¡Un coche se dirige hacia aquí! Alguien en la multitud señaló hacia el camino. Manuel giró la cabeza justo a tiempo para ver un vehículo negro con la pintura desgastada derrapando hacia ellos, levantando polvo y hojas a su paso. El motor sonaba como un animal herido y el terror se apoderó de Manuel. «No», musitó, mientras la escena se volvía borrosa. Isabela gritó, pero el sonido se ahogó en el clamor de la multitud. El coche se detuvo abruptamente, a unos metros frente. A ellos, y de la puerta del conductor, salió un hombre, con cara de pánico y ojos desorbitados. «Necesito ayuda, por favor. No hay tiempo». El hombre, sucio o mugriento, parecía haber corrido, pero lo que más inquietaba eran sus ojos, llenos de miedo, como si escondiera un secreto que nadie podía imaginar. «¿Qué está pasando?», preguntó Manuel, su voz apenas audible, pero el hombre no escuchó. Le indicó con un gesto agitado a la multitud detrás de él. «Vienen, vienen por mí». El viento sopló con fuerza, haciendo que algunas personas retrocedieran. El aire se llenó de un miedo palpable. Las miradas se volvían entre la figura aterrorizada y el caos alrededor. En ese instante, Isabela se acercó a Manuel y tomó su mano. La suya estaba fría, temblorosa. «No entiendo», dijo ella. Pero antes de que pudiera terminar, otro grito resonó. «¡Es él! ¡Es el ladrón!». Un hombre del grupo, con cara de enojo, apuntó al nuevo llegado con una mirada de condena. El extraño se volvió hacia ellos, su rostro lleno de desesperación. «No soy un ladrón. Me están persiguiendo». Pero antes de que pudiera explicarse, un grupo de hombres emergió del bosque, sus rostros ocultos, cargando lo que parecían ser palos y piedras. La multitud se dispersó como aves asustadas. Manuel apretó la mano de Isabela. El nudo en su garganta se hacía más fuerte. «¿Por qué nos persiguen?», preguntó Manuel, angustiado. Pero el hombre ya no podía. Urgido, una vuelta, corriendo hacia el bosque, gritando. Fue un espectáculo aterrador. La multitud en pánico comenzó a gritar, algunos a empujar hacia atrás. Manuel sintió que el mundo se desmoronaba, y cuando pensaba que no podía empeorar, el último grito del extraño desgarró el aire. «Es por culpa de la maldición. Todo es por esa estúpida maldición». Las palabras resonaron en el ambiente y el silencio se hizo. ¿De qué maldición hablaba? Un escalofrío recorrió el cuerpo de Isabela. Un murmullo correteó entre los presentes. «¿Qué sabe él?», preguntó alguien con voz temblorosa. «¿Qué maldición?». La multitud, ahora dividida entre la curiosidad y el miedo, comenzó a murmurar. Manuel sintió que el suelo temblaba debajo de él.
Todos estos secretos ocultos, todos estos oscuros misterios de su vida y su pueblo, llegaban a un punto crítico. Isabela, con ojos asustados, se volvió hacia Manuel, y él sintió su angustia. «Debo decirte la verdad», comenzó ella, pero la multitud había comenzado a buscar hacia el bosque, donde había desaparecido el extraño. Nadie le prestó atención. De repente, Manuel vio una sombra salir entre los árboles, pero esta vez no parecía un hombre. Era una figura alta, esquelética, contorsionándose con un movimiento casi sobrenatural. Los murmullos se detuvieron, las voces se ahogaron, el horror se instaló en los corazones de todos los presentes. El silencio se volvió aterrador. Manuel sintió que su carne se helaba, que cada latido de su corazón resonaba en su cabeza. La figura se acercó más, y de repente un grito sonó en su mente. Era como un eco, una voz familiar que decía: «Manuel, no huyas de la verdad». «No puede ser», murmuró, sus manos temblando, su rostro empalideciendo. En ese instante comprendió. La conexión, los secretos, la maldición, todo lo que había creído estaba a punto de hacerse añicos. Todo lo que pensaba saber sobre Isabela, el accidente y la traición de Diego se desvanecía. La verdad era aún más siniestra. La figura avanzaba, y con cada paso, la realidad de su vida se desmoronaba. ¿Qué había despertado? ¿Quién era realmente? Y más importante, ¿podrían todos enfrentarse a la verdad? Que flotaba en el aire, lista para arrastrarlos a todos a su oscuro abismo. El aire se volvió gélido cuando la figura emergió del bosque, su andar débil y entrecortado. Con cada paso, Manuel sentía que el corazón se le detenía. Era imposible, pero allí estaba, una sombra que parecía más un espectro, con ojos vacíos que miraban a la multitud. Un rugido de murmullo recorrió el grupo, como si de repente el tiempo se hubiera detenido. «¿Qué demonios es eso?», murmuró alguien en la multitud, mientras las miradas se centraban en la figura. Isabela, con ojos entrecerrados, se aferró más fuerte a la mano de Manuel. Su cuerpo tembloroso dejaba escapar un aire entrecortado de terror. «No, no puede ser». «Real», susurró. La figura avanzaba, desvaneciéndose y reapareciendo en la bruma, como si el viento mismo estuviera tratando de borrarla del mundo. Gritó alguien, dando el pistoletazo de salida al pánico. Los cuerpos se movieron en todas direcciones, pero Manuel, atrapado en una especie de trance, no podía apartar la mirada. El aire vibraba con una anticipación inquietante. Justo cuando la tensión alcanzó su pico, la figura gritó: «Manuel». Fue un grito desgarrador, un eco familiar que resonó en lo más profundo de su ser. «Manuel, soy yo». Las palabras rasgaron el silencio, como una tormenta que se desata de repente. Era Clara, su hermana. Su rostro estaba lleno de desesperación y terror. El tiempo pareció congelarse mientras las emociones se desbordaban, las verdades no contadas inundando el aire. Clara había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. Su ausencia había roto a la familia de Manuel. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Y por qué se veía así? Estaba desaliñada, su ropa hecha jirones, y la locura brillaba en sus ojos. «¿Clara?», balbuceó Manuel, incapaz de procesar la imagen. «¿Eres tú?». Sorpresa, confusión y un nudo de miedo lo atenazaban. La gente alrededor se quedó paralizada, aturdida por la repentina revelación. «No hay tiempo, Manuel. Debes creerme. Hay algo oscuro en este lugar. Te están vigilando». Su voz era un grito ahogado, pero la multitud murmuraba:
se apartaba y la desconfianza crecía a su alrededor. ¿Qué dices? ¿Qué está ocurriendo? Manuel sentía un torbellino de emociones. No solo habían atrapado a Isabela en un torbellino de secretos, sino que ahora Clara traía consigo un nuevo nivel de caos. Isabela se estiró hacia él, su rostro mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿Tu hermana?, preguntó Jaime, un conocido del pueblo, cuando la vio con ojos brillantes. ¿Cómo es posible? Entonces un perro aulló a lo lejos, como un recordatorio de que el peligro aún acechaba. Manuel no podía quedarse ahí. No podía dejar que las sombras cubrieran su vida otra vez. Clara, tienes que decirme qué está pasando. Unos pasos rápidos resonaron, como un tambor inquietante. Manuel, detrás de ti. Isabela gritó. Manuel se giró, solo para ver a un grupo de hombres emergiendo del bosque. Eran los mismos que habían estado persiguiendo al extraño. ¡Atrápenlo! ¡Él lo sabe todo!, gritó uno de ellos, señalando a Clara con un dedo tembloroso. El rostro de Clara se tornó pálido, su mirada una mezcla de determinación y terror. No puedo dejar que te atrapen, Manuel. No puedo permitir que sepas la verdad. Era un grito lleno de desesperación, como si intentara protegerlo de algo mucho más grande. ¿Quién está detrás de esto? Tienes que decírmelo. El aire se llenó con una mezcla de gritos y el aullido lejano de la tormenta mientras las sombras invadían el pueblo. Las conexiones que hasta ahora habían dirigido la historia empezaban a agrietarse. ¿Qué oscuro secreto escondía Clara? Y más importante, ¿por qué? Ella temía que Manuel conociera la verdad. Cuando las miradas de la multitud se posaron nuevamente en Manuel, él comprendió que todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar. En el caos de las acusaciones y secretos se encontraba un profundo abismo de verdades ocultas que podía consumir todo lo que amaba. Esa única frase, «No puedo permitir que sepas la verdad», resonó en su mente como un eco en la oscuridad. ¿Qué era lo que su hermana sabía? ¿Qué tanto miedo le daba revelar? La tormenta externa estaba clara, pero la tormenta en su corazón se volvía aún más feroz. La verdad misma parecía estar en juego y estaba en el centro de eso. ¿Podría Manuel enfrentarse a la verdad que su hermana ocultaba? ¿O sería eso el final de todo? La figura de Clara parecía desvanecerse lentamente en la bruma, mientras el caos la envolvía. La multitud, atónita, se movía en círculos, como un remolino en la tormenta, sus murmullos llenos de temor. ¿Deberíamos irnos?, preguntó un hombre con voz temblorosa, y varios asintieron, pero Manuel seguía anclado al suelo, sintiendo que el mundo se hacía pedazos a su alrededor. «¡Clara!», gritó, su voz resonando con angustia. Lo último que recordaba era el dolor de su desaparición, la culpa de no haberla encontrado nunca. Pero ahora, ahí estaba, tan cerca y tan fuera de su alcance. El rostro de su hermana, pálido y demacrado, clamaba por atención. «Esto no es un juego. No podemos quedarnos aquí», insistió Isabela, jalando su brazo. «Lo que sea que ella esconda». «¡Cállate!», espetó Manuel, llevando las manos a los oídos, tratando de ahogar el caos. Clara levantó una mano, dispuesta a hablar, pero fue interrumpida por un nuevo grito que desgarró el aire. Un grito desgarrador que provenía del bosque, y los rostros de todos cambiaron. Todos se volvieron hacia el sonido. Algo terrible estaba por suceder. De pronto, un estruendo sacudió el suelo, como un trueno que hacía temblar la tierra misma. Un resplandor brillante surgió entre los árboles, como un rayo de luz que rompiera la negrura del cielo. Muchos en la multitud se cubrieron los ojos, deslumbrados.
«Mira», gritó alguien, señalando un hogar destrozado en llamas que se alzaba en las colinas. «Es la cabaña de don Francisco», murmuró una mujer, junto a su hijo, dejando caer un susurro lleno de horror. Manuel sintió que le fallaban las piernas. Don Francisco siempre había sido un padre para él. «No puede ser», pensó, el dolor ya ahogando su pecho. Pero tan pronto como el fuego iluminó la escena, una figura salió, trotando desesperadamente hacia la multitud. Era Diego, el hermano de Isabella, cubierto de ceniza, con el rostro descompuesto por el terror. «¡Deténganse! ¡Deténganse!», gritaba, y el pánico se esparció entre la gente. «¿Qué está pasando?», preguntó Manuel. La revelación de su hermano era una puñalada en el corazón. «Yo no quise». «No lo sabía», jadeó Diego, su voz entrecortada. Todo se volvió tan rápido, Clara. Sus ojos se encontraron con los de ella. «¿Por qué no me dijiste? El fuego estaba planeado». Manuel sintió un frío helado recorrer su espalda. «¿Planeado por quién?», la multitud murmuraba entre sí, algunos retrocediendo al ver la desesperación en los ojos de Diego. «Dímelo», exigió. Pero antes de que él pudiera explicar, un nuevo grito cortó el aire. «¡El niño! ¡El niño sigue dentro!». El horror recorrió la multitud como una ola. El niño al que Manuel había tratado de salvar. Algo se retorció dentro de él. Un grito que se ahogó en su garganta. «No. ¿Por qué los dejarías así?», preguntó Clara, con lágrimas brotando de sus ojos. Pero en ese instante todo cambió. En la confusión, un rayo iluminó el cielo, y una intensa luz comenzó a envolver la figura de Diego, distorsionando su forma. «¡No puede ser!», se oyó la voz de un hombre en la multitud. «¡Detente!», gritó Manuel, su voz retumbando de desesperación. Pero Diego, tembloroso y lleno de miedo, solo retrocedía, tocando su propia cabeza. Las llamas comenzaron a devorar la cabaña más rápidamente ahora, e incluso las sombras parecían susurrar secretos. Y en ese instante algo estalló. La figura de Diego se iluminó intensamente, y cuando la luz se desvaneció, no estaba más. En su lugar había un objeto brillante en el suelo, que todos miraban en silencio. Un medallón con la imagen de un antiguo símbolo, uno que Manuel reconoció de un libro que solía leer en la infancia, la misma maldición que había atormentado a su pueblo. Las miradas se volvieron hacia Manuel. «¡Tienes que saber!», Clara gritó, su desesperación evidente mientras el pánico comenzaba a contagiarse. Pero la verdad la había seguido. «¿Qué significa esto?», preguntó Manuel, sintiendo su mundo girar aún más. Ahora, la confusión se convirtió en terror a medida que comprendía que la maldición realmente existía. Y antes de que pudieran procesar lo que había sucedido, un aullido resonó en el aire, y una sombra oscura surgió entre los árboles, una manifestación de los secretos que habían emergido. Las palabras de Clara sonaron. «En su mente, no puedo permitir que sepas la verdad». «Pero ya lo sabe», resonó en sus oídos, un eco incesante que lo llevó a la locura. ¿Qué había desatado en su pueblo? ¿Y a qué precio? Todo lo que pensaba conocer estaba a punto de romperse. La tormenta del destino se desataba, y en esos instantes Manuel se preguntó si realmente podría enfrentar la verdad, o si tal vez era mejor huir. Capítulo 3. El desenlace imprevisto. El aire era un mar de confusión. Manuel sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies mientras las palabras de Clara retumbaban en su cabeza. «Todo es por esa estúpida maldición». La multitud se dividía entre el terror y la curiosidad, cada rostro reflejando una mezcla de horror y desconcierto. Clara parecía al borde de un colapso,
mientras Diego, desaparecido entre las sombras de la cabaña ardiente, era el epítome del caos. Las llamas se alzaban, pero la atención de todos estaba centrada en la figura que aún permanecía en el suelo, ese símbolo brillante que había caído de las manos de Diego. «Manuel, el medallón puede ser la clave», clamó Isabela, rompiendo el silencio estancado. Manuel parpadeó, el latido de su corazón bombeando en sus oídos. Se acercó, casi en trance, hacia el objeto letal. «¿Qué tiene de especial?», murmuró en voz baja, como si se estuviera hablando a sí mismo. El brillo del medallón lo atrajo, un destello plateado en medio. «¡Del caos!». Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un grito desgarrador resonó. «¡Miren!». La voz, crujiente y llena de angustia, provenía de la multitud. Entre ellos, una mujer con el rostro pálido y los ojos desorbitados se abría paso. «¡No lo toquen! ¡Eso no es un simple medallón!». Era Ramona, una anciana del pueblo, conocida por sus historias y leyendas sobre la maldición. Todos se callaron. La enormidad de sus palabras pesaba en el aire. «¿Qué quieres decir?», preguntó Manuel, incapaz de apartar los ojos del medallón, que chisporroteaba como si tuviera vida propia. Ramona, su voz temblando, continuó: «Ese medallón fue hecho de las almas de aquellos que han caído por la maldición. Una de ellas te pertenece a ti». «Manuel». Un nudo se formó en el fondo del pecho de Manuel. «¿Qué? ¿De qué hablas?». «Tu hermana», continuó Ramona, «desapareció cuando era niña. Nunca fue un accidente. Ese medallón la retiene. Su alma está atrapada. Y tú estás conectado a ella, Manuel». El mundo se detuvo. Manuel sintió que el aire se le escapaba. «Clara». La revelación golpeó como un rayo en el corazón. ¿Era posible? ¿Su hermana siempre había estado allí, oculta? Un frío sudor le recorrió la espalda. Miró a Clara desesperadamente, pero ella estaba en shock, inmóvil, frente a la verdad que la anciana había desnudado. Las sombras se movieron entre la multitud. Murmullos y rumores comenzaron a formarse, voces temerosas, cuestionando lo que creían saber. «Puede ser cierto. ¿Cómo es posible?». Fue entonces cuando inesperadamente un estruendo sacudió el suelo. La tierra tembló, como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. Manuel cayó al suelo y el medallón, deslumbrante, se deslizó en dirección a él, a sus pies. Una luz brillante emanó de su interior, como si el pasado y el futuro estuvieran entrelazándose. El estruendo cedió, y con un chispazo casi cegador, el medallón brilló intensamente, convirtiéndose en una imagen clara. Una figura se alzó de la tierra, resplandeciente y con una forma familiar. Era Clara, pero no como la recordaba. Su rostro se veía diferente, triste y desolado. Había algo oscuro en sus ojos, como si cargara con el peso de muchos. «¡Secretos!». «¡Manuel!», gritó, su voz resonando en el aire. «¡Ayúdame! Estoy atrapada». «¿Clara?». Manuel sintió cómo su corazón se rompía. «¿Por qué no me dijiste que estabas aquí?». «No hay tiempo. La maldición se acerca. No soy solo yo. Todos estamos involucrados». La angustia en su mirada era palpable. «Hay algo más grande que tú y yo aquí. Están viniendo por el medallón». Manuel miró hacia Ramona, quien lo contemplaba con una mezcla de pena y determinación. «Manuel, no puedes tocarlo. El medallón, su poder, es peligroso. Pero si decides liberarla, debes estar preparado para enfrentar la verdad oculta en su magia. ¿Estaría listo para enfrentar lo desconocido?». Una lucha interna se desarrolló dentro de él. Liberaría a su hermana y,
¿Arriesgaría a todos en el proceso? ¿O dejaría que el ciclo de maldición continuara, atrapando más almas en su interior? Mientras la oscuridad se cernía alrededor de la escena, Manuel sintió el peso de las decisiones en su pecho. ¿Era su amor suficiente para salvarla? Tal vez estaba a punto de desatar algo que podría destruirlos a todos. Las preguntas giraban en su mente. ¿Qué secretis aguardaban en la maldición? ¿Y qué destino les esperaba? Mientras el murmullo del viento traía eco de advertencias olvidadas, el brillo del medallón comenzó a oscurecerse de nuevo, como si todo el aire se hubiera vuelto pesado. Manuel, con el corazón en un puño, no podía apartar la vista de Clara. «Ayúdame, Manuel. Derriba la maldición que nos atrapa», suplicó ella, su voz desgarradora resonando en su mente. Pero de repente, un estruendo violento sacudió el ambiente. La tierra tiembla y las llamas de la cabaña ardiente parecieron ondear como si estuvieran vivas. «¡Alto!», gritó Ramona, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Un brillo enceguecedor iluminó el lugar, y en un instante el medallón se rompió en 1000 pedazos, lanzando una onda de energía. Manuel sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo, como un rayo que le atravesara la piel. «¿Qué has hecho?», chilló Isabela, su rostro reflexionando horror y confusión. Y en ese segundo un grito estalló entre la multitud. Manuel se giró y sus ojos se encontraron con algo que lo dejó helado. Diego estaba en el suelo, con el rostro distorsionado por el miedo y el dolor, mientras una sombra espesa se cernía sobre él. «No puede ser», murmuró Manuel, quedándose paralizado. Era como si la maldición misma hubiera tomado forma, y no era clara, ni visible, era oscura, voraz. «¡Muere!», gritó una figura emergiendo detrás de Diego. Un rayo de luz cortante impactó en el árbol cercano, iluminando la escena aterradora. La figura era un hombre, familiar, pero desconocido al mismo tiempo. Era el padre de Manuel, el que había desaparecido años atrás. «Te dije que nunca regresaras», grita su padre, su voz tensa y llena de odio. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Manuel, sintiendo que el estómago se le revolvía. Todo su mundo se desmoronaba, revelando verdades que había anhelado jamás descubrir. Su padre, con los ojos llenos de rencor, miró directamente a Manuel. «No puedes romper el ciclo. El medallón es nuestra única protección». La multitud comenzó a murmurar, y cada rostro reflejaba su incredulidad. Unos a otros intercambiaban miradas llenas de preguntas. «¿De qué está hablando?», preguntó alguien. Uno de los niños que había sido rescatado por Manuel antes se asomó entre las piernas de su madre, temerosamente. «No, no, esto no está pasando», decía Clara, cubriéndose el rostro con las manos. «El medallón era nuestra única esperanza». Pero antes de que pudiera terminar, otro destello sacudió el aire. La sombra oscura se movió rápidamente, como si estuviera buscando a quién atacar. «Es tu turno, hijo», gritó su padre. «Tú eres el elegido. Solo tú puedes controlar la maldición». Manuel sintió que le faltaba el aliento. ¿Elegido? Todo lo que creía saber se desmoronaba por completo. ¿Por qué su padre había estado involucrado en esto? ¿Por qué había permitido que sucediera todo esto? Y en medio del caos, el pánico se apoderó de la multitud. Unos comenzaron a correr, otros gritaban con desesperación. Las sombras empezaron a engullir el lugar, mientras la sombra oscura se abalanzaba sobre Manuel. Un susurro húmedo, como un aliento helado, le dijo al oído: «Destrúyelo, o serás parte de él para siempre». Manuel sintió el nudo en su garganta. Se giró hacia Clara. «¿O a qué debo hacer?», preguntó.
su voz ahogada por la situación. Pero antes de que pudiera escuchar su respuesta, un grito desgarrador resonó en el aire. No era solo un grito de miedo, era de traición. ¡Tú lo sabías! ¡Siempre supiste! La voz de Isabela atravesó la multitud, y todos se volvieron a mirar. Ella no solo hablaba para él, sino que señalaba a Clara. Tú has estado usando a tu hermano para protegerte. No eres la víctima aquí. El corazón de Manuel se detuvo. Todo lo que había visto en su hermana, su sufrimiento, la desesperación, ¿era verdadero o solo parte de un oscuro plan? La verdad resonaba en su mente. Las capas de secretos se estaban desmoronando. Cada sentimiento que había sentido estaba siendo cuestionado. Ahogados por el miedo y la tensión, todos esperaban la respuesta de Clara. Ella, entre sollozos, miró a Manuel, sus ojos rebosando dolor, y murmuró: «No soy quien crees». La multitud contuvo el aliento, y Manuel, con el pecho oprimido, se preguntaba: ¿qué significa eso? Mientras la sombra seguía avanzando, la piedra de su mundo parecía romperse a su alrededor. Manuel se convirtió en el epicentro de la tormenta. Su vida, tan normal antes, ahora era un laberinto de traiciones y secretos. ¿Podré salir de esto?, se preguntó en voz baja, sintiendo el peso de su destino aplastarle el corazón. Y así, en medio de la confusión y el horror, la verdad golpeó con fuerza. Todo lo que había creído saber estaba en juego, y cada paso que tomara iba a reescribir su historia. Una pregunta lo atormentaba. ¿Podía salvar a su hermana y liberarse de la maldición? ¿O tal vez sería él quien se pensó liberador, quedara atrapado en su propia trampa para siempre? Manuel se sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Las palabras de Clara resonaban en su mente. Sus ojos reflejaban un dolor profundo. No soy quien crees. Un nudo creció en su garganta, mientras los murmullos de la multitud se convertían en un ruido lejano, como el eco de un mal sueño. Isabela estaba paralizada, su mirada fija en Clara, un torrente de emociones atravesando su rostro. ¿De qué hablas?, preguntó, su voz quebrándose. Pero Manuel no podía dejar de mirar a su hermana. «Clara», murmuró, su pecho oprimido por la confusión. Silencio espeso llenaba el aire. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Diego, temblando y aún arrodillado en el suelo, se giró hacia las sombras que se acercaban. «No, no puede ser. Esto no puede estar pasando», gritó, su rostro lleno de miedo. La sombra oscura se movía, lista para atacar. «Manuel, suéltame», clamó Clara. Su voz desesperada, sonando como un grito atravesado. De repente, un grito aterrador hizo eco al otro lado de la cabaña, resonando entre los árboles. El niño está atrapado en el fuego», gritó una madre, y todos comenzaron a mirar en diferentes direcciones. El caos estalló y el viento sopló con fuerza, arrastrando el humo hacia ellos. «Manuel, debemos ayudar», rogó Isabela, pero solo pudo ver el horror en los ojos de su hermano. La fuerza de la sombra aumentaba, llenando el aire de una energía oscura. «No puedo dejar que esto suceda», gritó Manuel, sintiendo la desesperación apoderarse de él. Tenía que actuar. Y entonces sucedió algo que lo derrumbó por completo. La figura en el suelo, Clara, comenzó a transformarse. Su piel se volvió translúcida, como si las sombras la estuvieran devorando. «¡No! ¡No, Clara!», rugió Manuel, pero el lugar giraba alrededor de él, como un torbellino de dolor y angustia. «Soy yo», dijo con voz apagada, su imagen, empezando a desvanecerse. Las palabras fueron un susurro casi inaudible. «Eres tú, el elegido. Solo tú puedes romper la maldición». Y en ese instante,
La verdadera horror cobró vida. Las sombras se alzaron. Una figura oscura emergió detrás de Clara, revelando una cara familiar. «No puede ser», murmuró Manuel con la voz estrangulada. La figura que se alzaba no era otra que la madre de Manuel, que había desaparecido cuando él era niño. «¡Mamá!», gritó. La incredulidad llenando su pecho, el nudo en su garganta creciendo. Las miradas de todos se volvían hacia el nuevo horror. «¿Eras tú?», preguntó, su voz impregnada de shock y traición. «¿Eras tú la que estaba detrás de todo esto? Tu madre nos ha mantenido en esta pesadilla». Se escuchó el lamento de Diego. La multitud retrocedió. El terror se apoderó del lugar. La sombra daba un paso hacia adelante. Las palabras de su madre retumbaban en su mente. «Siempre he estado aquí, Manuel, pero era el único modo de protegerte. Nunca debí dejarte». La voz de su madre se convirtió en un rayo cortante en el oído de Manuel, lleno de odio y desesperación encadenados. El mundo se detuvo. ¿Protegerme? ¿De qué? «Has traído la maldición a este pueblo». Manuel sintió que el suelo temblaba. Cada palabra se hacía más pesada, como un puñado de piedras. Las respuestas habían llegado, pero la verdad se turbia. Entonces el medallón roto brilló con una luz intensa, una llamada. «A la acción. Como el elegido, primero debes decidir». Resonó la voz de su madre, y en ese momento la multitud contuvo el aliento. «¿Te atreverás a romper el ciclo o lo aceptarás de nuevo?». La intensidad en el aire creció, mientras el horror se cernía sobre ellos. Manuel miró a Isabela y Clara, sintiendo que el tiempo se aquietaba. Todo lo que había creído se desmoronaba. Ahora no solo se trataba de salvar a su hermana, sino de desatar una verdad que podría cambiarlo todo. «¿Qué harás, Manuel?», preguntó Isabela, su voz un susurro. Las sombras esperaban. El peso de sus decisiones era inmenso. Y en la confusión, Manuel sintió que el miedo lo llenaba. La maldición acechaba, y todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. ¿Podría enfrentarse a su madre? ¿O la verdad se tragaría a todos? La sombra se acercaba, como un monstruo de tus peores pesadillas, y Manuel sentía que el aire se le escapaba del pecho. «Rompe el ciclo, Manuel. Solo tú puedes detenerlo», gritó su madre, pero su voz temblaba como una hoja arrastrada por el viento. La multitud estaba petrificada. Sus miradas eran un torbellino de miedo y confusión. El horror estaba a punto de desatarse. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Manuel, con el corazón a 1000 por hora y las manos temblando. La última esperanza de liberarlo todo dependía de él. Clara, que se desvanecía lentamente, lo miraba con ojos llenos de angustia. Ella era su vínculo, su hermana perdida, que siempre había estado atrapada en la oscuridad, y ahora bailaba en la cuerda floja entre el amor y la traición. «Debes decidir, hijo», insistió su madre, el rostro empapado en lágrimas y cenizas de un pasado que nunca quiso recordar. «¿Vas a liberarla o dejar que la maldición nos consuma?». Justo cuando la desesperación golpeaba su pecho, una chispa brilló en la mente de Manuel. La luz del medallón, el símbolo de todo el sufrimiento, se había oscurecido momentáneamente, pero ahora una fuerza poderosa emanaba de él, como un lamento de los que habían caído. «Vamos, Manuel, hazlo ya», gritó Isabela, su voz cortante como el cristal. Era un recordatorio, una súplica. Manuel sintió el peso de la verdad inmutable sobre sus hombros. No podía huir ni esconderse más. Tenía que hacerse responsable. De un salto, se acercó al medallón
llenándose de coraje. Cada segundo se sentía como una eternidad. «Conjuro las almas que aquí están atrapadas», clamó, su voz resonando con la convicción de lo que era correcto. El medallón vibró en su mano. Las sombras comenzaron a retorcerse, formando figuras de los que habían sido devorados por el miedo. «Rompe el ciclo, Manuel», resonó Clara, sus palabras un eco pasado que llenó el aire. Manuel cerró los ojos y mientras la energía crecía, recordó todo lo que había amado y perdido, su familia, su hogar, todo lo que lo hacía ser. ¿Quién era? Abrió los ojos, mirando la sombra de su madre. El dolor que había sentido desde niño y la traición que había oculto. Con el medallón brillando al máximo, lanzó su alma al viento. Que todas las almas sean liberadas de esta maldición. Y con esas palabras, el brillo se convirtió en un estallido de luz. Un resplandor envolvió a todos, creando un torbellino que arrastró la oscuridad. La figura de su madre se desvaneció en la luz, y con ella, el peso de la maldición se desmoronó. «¡No! ¡No puedes!», gritó ella, pero el eco de su voz se desvaneció en un susurro. Manuel se sintió ligero, como si la carga se hubiera levantado. Un grito resonante atravesó el aire y la sombra fue desterrada. Una atmósfera de paz comenzó a llenar el espacio. Luego el medallón brilló con fuerza antes de romperse en 1000 fragmentos, iluminando la noche. Clara se desvaneció, pero no antes de sonreír, una sonrisa que decía que todo estaría bien. Un profundo resplandor llenó el aire, y por primera vez en años, Manuel sintió que la esperanza podía renacer. La multitud estalló en un murmullo de respeto y gratitud. Isabela se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo lograste, Manuel», susurró, y él sintió el abrazo de su amor como un refugio. Diego, de pie junto a ellos, asintió. Sus ojos mostraban un nuevo brillo de entendimiento. Mientras el cielo comenzó a despejarse, una calma sobrenatural descendió. El villorrio, antes temeroso, ahora respiraba, y a lo lejos un canto de pájaros resonaba como un nuevo comienzo. Manuel respiró hondo, sintiendo que la vida, aunque tumultuosa, tenía una nueva dirección. Había enfrentado la oscuridad, y aunque mucho había cambiado, también había mucho por volver a construir. Pero la historia no terminó allí. Había mucho que descubrir, secretos aún no revelados y caminos por recorrer. Con el corazón ligero, preguntó, «¿Cuál es nuestro siguiente paso?», sin saber que su viaje apenas comenzaba. Así que escucha bien. Necesitas suscribirte ahora. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a seguir trayendo historias increíbles. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final sorprendente. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deban estar al tanto de esta conclusión. Si te gustan las historias sobre agricultores, sobre la vida cotidiana en la granja, y quieres saber qué sucede realmente en la vida diaria de los agricultores más grandes del mundo, las historias ocultas de los dueños más ricos y los secretos de las campesinas que los medios no revelan, echa un vistazo a nuestro libro virtual con las historias más famosas y secretas de la granja. Haz clic en el primer enlace de los comentarios del video y consigue el tuyo ahora. No esperes ni un segundo más para compartir.